Capítulo 27. Lady Rose Courtwind estaba trabajando en descifrar los mensajes que le había entregado Lord Stirling. Había conseguido transcribir la mayoría de ellos. Tenía bastante claro en qué consistía el plan que se estaba tramando. A pesar de ello, decidió no decir nada hasta que regresara su padre, quien había tenido que volver a Oxford para recoger algunos de los nuevos libros de claves en los que había estado trabajando Rose cuando regresó de su luna de miel. A pesar de la admiración que tanto su marido como su suegro parecían haber sentido por ella cuando descubrieron que era Redouce, había detectado que las pocas veces que había aventurado una opinión, Rose era amablemente ignorada. La escuchaban, pero no dedicaban ni un minuto a reflexionar sobre su punto de vista. No debería haberse sorprendido, pues durante toda su vida había sido tratada con la misma condescendencia. Esa fue la razón de que trabajara a la sombra de su padre. Reconocía la condescendencia y el interés que se obligaban a prestarle. Al fin y al cabo, ella era Redouce, pero parecían pensar que aquello era una especie de anomalía de su cerebro, y que aparte de los códigos no era capaz de entender la información que estos contenían. Era realmente desalentador que después de las muestras de admiración y reconocimiento que había recibido de los jefes de ambas redes, tanto su suegro como Lord Stirling habían olvidado rápidamente su cerebro, y solo veían en ella la fragilidad de una mujer embarazada. El asesinato del conde Oakham ocurrió el mismo día que su padre llegó a la ciudad. La amistad del conde con la familia de su esposo obligó a Radcliffe a ofrecerles su ayuda y estos la aceptaron. La muerte de Oakham convulsionó a la alta sociedad al ser uno de sus miembros más relevantes, y con la conmoción, se extendió el rumor, cada vez más insistente, de que el asesino era Lord Charles Horton. Se había sospechado de su participación en la muerte de una cortesana y su amante, y la muerte violenta del conde lo señaló también como asesino. Esta vez, dada la calidad de la víctima, no solo se le cerraron las puertas de la familia, sino de toda la sociedad. El marqués de Surrey le pidió al conde de Carrick que se encargara del entierro y funeral del conde. Debido a las sospechas que tanto los diarios como los chismosos de la alta sociedad dirigían como flechas ardiendo hacia su hijo Charles, le pareció que sería, no solo de mal gusto, sino que solo serviría para aumentar las habladurías sobre el tema. Esa sospecha, que él mismo habría tenido si su gran amigo no hubiera decidido abrirle el alma antes de morir. En aquel momento comprendió que quizá Oakham intuía lo cerca que estaba de dejar este mundo. El conde entendió perfectamente su dilema, y a pesar del desagrado que le inspiraba la viuda, se ocupó de los preparativos soportando a duras penas a la mujer. Mientras repasaba el escritorio del conde para tratar de ordenar la documentación referida a sus propiedades, facturas, etc., la condesa había mandado llamar a la casa a dos de las mejores y más exclusivas modistas de Londres con el fin de que le prepararan un vestuario de luto completo. Habría podido pasar por alto la vanidad que encerraba el gesto, si hubiera mostrado respeto y pena, aunque hubiera tenido que fingirla, por la memoria del hombre que había sido asesinado. Y cuando mostró su dolor durante el entierro del conde en el panteón familiar, lo hizo colgándose del brazo de su hijo. Durante los 3 días anteriores al entierro, había sentido deseos de golpearla, pero cuando la vio apretarse contra el costado de Edmund, frente a Rose, no pudo evitar sacársele a su hijo de los brazos, y con una expresión que desmentía en sus actos, acogerla entre sus brazos para sostener la teatral desesperación de la mujer. La familia del marqués de Surrey prefirió no asistir al entierro, aunque sí lo hizo el duque de Gloucester. El sol resplandecía por encima de sus cabezas, reflejándose en el mármol del panteón. La condesa viuda de Oakham se mantenía rígida y furiosa bajo el brazo del conde, que la tenía prácticamente inmovilizada. Rose y su padre habían ocupado un lugar entre la multitud, y si el conde no hubiera desalojado de los brazos de Edmund a la condesa tan pronto como lo hizo, seguramente ella lo habría hecho. Durante un rato estuvo fantaseando con la idea de arrancarle a la viuda el velo que le cubría el rostro, y arrastrarla por los pelos hasta el panteón y enterrarla a ella también. El acto fúnebre terminó antes que su fantasía. Despertó cuando su padre le llamó la atención. «Despierta, Rose, nos vamos». A pesar de sus deseos de mantenerse al margen, el marqués fue convocado por los abogados del conde de Oakham para proceder a la lectura del testamento. Los intentos de la condesa viuda para que los abogados procedieran de inmediato a la apertura del mismo fueron inútiles. Estos le explicaron que debían proceder de acuerdo a las instrucciones que el propio difunto había redactado, y que el testamento no podría abrirse hasta que no estuvieran presentes todas las personas que se mencionaban en el mismo, incluyendo los criados de todas las propiedades del conde. El luto había llevado a la condesa viuda de Oakham a un estado de aburrimiento mortal. Había enviado varios mensajes a Charles para que fuera a visitarla, y había intentado lo mismo con Edmund y algunos de sus amantes, pero solo uno contestó. Fuera cual fuera el contenido, hizo que la condesa rompiera en pedazos el papel y lo lanzara a las llamas. Las lágrimas asomaron a sus ojos, no de pena, sino de rabia. Solo las damas de la alta sociedad acudían a compartir aquellos momentos, que suponían de dolor por parte de la viuda. Parecía que los caballeros mostraban su lealtad al difunto conde manteniéndose lejos de la cama de su viuda,
lo que curiosamente no habían hecho durante su vida. 2 semanas después, el mayordomo entró en la sala donde Lady Elizabeth trataba sin éxito de entretenerse con un libro. Un hombre desea expresarle sus condolencias. El rostro del mayordomo mostraba claramente el desagrado que le producía la visita. ¿De quién se trata?, preguntó animada. El desagrado del criado hizo que confiara en que se trataba de alguno de sus amantes. No quiso decir su nombre, milady. ¿Cómo es? No sabría decirle, milady. Hágalo pasar. El mayordomo acompañó al visitante al salón. Una vez que el hombre entró en la sala les dejó solos. El visitante observó divertido el examen que la viuda hizo de su persona. ¿Le gusta lo que ve? Bastante. ¿Cuál es el motivo de su visita? Su voz y su actitud eran las de una gata ronroneando. He pensado que podría sentirse sola, y he venido confiando que ambos podamos satisfacer nuestras necesidades presentes y futuras. Ella lo miró de manera lasciva. A pesar de que el hombre no era exactamente del tipo que solía gustarle, su cuerpo era ligeramente orondo, y tenía varias cicatrices en la cara, secuelas de una pubertad llena de granos, dedujo la mujer. Pero necesitaba el consuelo de la piel y el desahogo de la pasión. No acostumbro a ayudar a desconocidos. Y tampoco sé en qué podría ayudarme. ¿Quién es usted? Su actitud varió ligeramente. Algo en la mirada del hombre la atrajo y la repelió al mismo tiempo. Algunos me llaman Polífemo. Ese nombre debería ser suficiente para usted. ¿Trae algún mensaje para mí? Capítulo 28. Londres. Junio de 1805. El despacho de abogados que llevaba los asuntos del conde. Eran 3 hombres de mediana edad. Eran hermanos, y por tanto eran conocidos como Garrison y Garrison. De tamaño y forma similar, vestían de manera impecable, y solo quienes los conocían bien sabían distinguir quién era quién. Cuando estaban solos, nunca terminaban las conversaciones que empezaban, porque parecían adivinarse mutuamente las palabras. Estaban especialmente nerviosos mientras preparaban las carpetas que procederían a leer en la sala de música, donde eran enviados todos los convocados a la reunión. Es incorrecto, dijo el primer Garrison. Una humillación pública, dijo el segundo Garrison. Pero está la carta, concluyó el tercero. Oh, solo para el caso, dijo el segundo, saltándose el orden. Se dará, afirmó el primero. El mayordomo interrumpió la conversación, informándoles que todos estaban esperando. Los acompañó hasta la sala de música, donde esperaban más de 60 personas, y él mismo entró ocupando un asiento libre junto a la puerta. El público, sentado y solemnemente en silencio, estaba compuesto por los criados de todas las propiedades del conde que ocupaban las últimas 5 filas de asientos. En la primera fila, estaban el marqués de Surrey, sus hijos Peter y Charles, su sobrino Edmund y la inconsolable viuda, que se apoyaba contra el brazo de este último, como una mujer terriblemente desconsolada. Los abogados se sentaron en las sillas que había tras un escritorio, frente a todo el público, mientras Garrison segundo y tercero extendían sobre la mesa, perfectamente ordenados, unas pilas de papeles. Garrison primero, que estaba entre ellos, asintiendo sutilmente al trabajo de sus socios, bebió de un vaso de agua antes de dirigirse al público. Era voluntad del difunto conde de Ockham nombrar al marqués de Surrey albacea del testamento. Si acepta la responsabilidad, debe firmar el juramento, que hará cumplir sus últimas voluntades tal y como han sido estipuladas. Los Garrison, perfectamente sincronizados, volvieron la cabeza hacia el marqués. Este asintió, y Garrison segundo le indicó que se acercara. Le tendió una hoja de papel, que el marqués procedió a leer. Seguidamente estampó su firma al final del documento. Empezaremos, continuó Garrison primero, con los legados otorgados a los empleados del conde. Se procederá de la siguiente manera. Diré el nombre del beneficiario, la cantidad legada, y si nadie de los presentes pone objeciones, procederemos a firmar la aceptación del legado, junto con el albacea. Se les entregará una carta bancaria por el importe correspondiente, e inmediatamente abandonarán la sala. El silencio fue la respuesta al silencio que Garrison primero hizo, esperando alguna pregunta. Durante más de 1 hora, se procedió a llamar uno a uno a todos los criados, esperando las objeciones, que no existieron, y después de firmar, se entregaba la carta de pago. El conde había entregado una pequeña fortuna a los criados más viejos, y una suma bastante razonable a los que llevaban menos de 10 años a su servicio. La última de las criadas que esperaba recibir su legado, era la doncella de la condesa viuda. Cuando se leyó el contenido de su legado en voz alta, no pudo por menos que protestar. El conde le dejaba la ridícula cantidad de 1 chelín. Señor, debe tratarse de un error, dijo la mujer buscando el apoyo de su señora, que no le prestó ninguna atención, preocupada únicamente en mantenerse pegada al costado del vizconde de Cortwin, ignorando deliberadamente la rigidez e incomodidad de este. ¿Es eso una objeción?, preguntó el señor Garrison primero a la doncella. Sí, señor, lo es. Garrison tercero sacó un sobre lacrado que había junto a otro sobre también lacrado en una de las esquinas de la mesa. Se lo entregó al albacea, el marqués. Este abrió la carta y la leyó. Miró a la mujer y entregó la nota a Garrison primero, que procedió a leerla. Como imagino que la estupidez no conoce ni la humildad ni sus propios límites, supongo que la señorita de Vinson,
fiel empleada de mi esposa no será capaz de evitar compararse con los empleados, que, a diferencia de ella, se han mostrado leales a quienes pagaban su salario. Un chelín es lo que vale la gratitud que le debo a los servicios prestados por la señorita Davidson. Su objeción le resta incluso ese chelín, y puesto que ni sus servicios ni su prudencia han estado a la altura de lo que se espera de un empleado de la casa Ockham, deberá ser despedida inmediatamente sin referencias. Cuando terminó de leer, esperó más objeciones. La señorita Davidson miraba a la condesa viuda, al igual que el resto, esperando una objeción que no llegó. Cuando las miradas de ambas mujeres se encontraron, la condesa le hizo un gesto de asentimiento, que consiguió que las protestas de la doncella terminaran. Una señal que todos entendieron y que obligaron al marqués a intervenir cuando la doncella abandonó la sala. Si pretendes mantener a esa mujer al servicio de esta casa, no recibirás nada de lo que pueda corresponderte de la herencia hasta que los tribunales decidan la cuestión. Puedo ser muy puntilloso cuando la ocasión lo requiere. Puedo perfectamente prescindir de mi doncella, aunque no entienda las razones de una decisión tan ridícula y caprichosa, contestó molesta la viuda, que había empezado a sentirse como un león enjaulado. Su voz y su compostura recuperaron todo su aplomo una vez que abandonó la sala el último de sus criados. Solo quedaban ellos. Edmund se levantó para evitar el contacto de la mujer, y se quedó de pie junto a su tío. Sus miradas se encontraron, y ella pensó que Edmund había decidido ponerse a salvo de su contacto, imaginando que estaba teniendo efecto sobre él su cercanía. Le envió en su mirada una promesa de auténtica lujuria y una dulce sonrisa, que pretendía compensar sus intenciones. El señor Garrison primero esperó a que el vizconde ocupara de nuevo su asiento. Cuando comprendió que no lo haría, empezó a leer el legado de Lord Charles Horton. A mi querido amigo, le lego mi propiedad escocesa de Lotnes, y una renta de 20,000 libras anuales con las que espero pueda labrarse un nuevo futuro lejos de Londres. El señor Garrison primero hizo una descripción exhaustiva de la propiedad, sus límites, incluyendo dentro del legado, el pabellón de caza, y los más de 50 caballos de caza que se criaban allí. La propiedad por sí misma producía ingresos suficientes para mantenerla y vivir con cierto lujo. El dinero en cambio permanecería en un fideicomiso que administraría el albacea hasta que Charles cumpliera los 30 años, recibiendo la renta del dinero, cada 1 de enero. Se esperaron objeciones, y no llegaron. Elizabeth frunció levemente el ceño, pues, aunque sabía que la fortuna de su marido era inmensa, le estaba pareciendo demasiado generoso. No lamentaba perder de vista la odiosa propiedad escocesa donde pasó recluida los 2 primeros años de su matrimonio, pero las 20,000 libras eran otro cantar. Se sintió tentada de objetar, pero prefirió mantenerse en silencio. Lord Charles preguntó si podía permanecer en la sala, o debía marcharse. Los Garrison se miraron unos instantes, murmuraron varias palabras sin sentido para nadie, excepto para ellos mismos, y asintieron con la cabeza. Llegó el turno del vizconde de Cortwin. Este esperaba curioso el legado que podría haberle dejado al hombre al que no conocía demasiado y al que había convertido en cornudo. Imaginó que recibiría una regañina póstuma, y se convenció de que la soportaría con tanta dignidad como fuera posible. De las joyas que pertenecieron a mi madre, escuchó decir a Garrison primero, se obligó a prestar atención. La siguiente es el juego de esmeraldas, aguamarinas con diamantes, perlas negras y rubíes compuestos cada uno de ellos por una diadema, el collar, la pulsera y el anillo. Cada uno de estos juegos deberá entregarlos a su esposa por cada hijo que Dios tenga a bien concederles. Garrison primero lo miró directamente a los ojos. El conde solicita su presencia hasta que se termine de dar lectura al testamento. Por supuesto, aunque su intención hubiera sido otra, deseaba satisfacer su curiosidad. Habría pedido quedarse, tal y como había hecho Charles, aun cuando no existiera tal condición o pedimento. Guardó silencio para oír la objeción si es que se producía. Lady Ockham había abandonado por completo su imagen de viuda desconsolada. Su desagrado era patente para todos los presentes. Respiró varias veces profundamente tratando de mantener la calma, ya que había perdido la capacidad para ocultar la rabia que la estaba consumiendo. Supongo que no te atreverás a entregar esas joyas a tu esposa, protestó Elizabeth poniéndose de pie frente a él. Reconocerás que me las he ganado. ¿Es eso una objeción, milady?, preguntó el Garrison tercero, mientras cogía un sobre que había en una esquina del escritorio. Por supuesto que no. Era un simple comentario. El vizconde sabe lo que he sufrido al lado de mi difunto esposo. Espero que su caballerosidad le lleve a entregarme a mí esas joyas en lugar de a su esposa. Ella no conocía a mi marido, no sabría valorarlas. ¿Por qué?, fue lo único que preguntó el vizconde al abogado. Este se encogió de hombros. El señor Garrison primero esperó a que la condesa viuda de Ockham volviera a ocupar su asiento. En cuanto lo hizo, siguió leyendo el testamento. A mi esposa, Lady Elizabeth Manning, le lego únicamente lo acordado en el contrato matrimonial, a saber, la casa de la viuda de Brestowse, y una renta de 3,000 libras anuales. Al no existir hijos no son de aplicación el resto de las estipulaciones contenidas en el contrato matrimonial. Tengo una objeción, dijo Elizabeth antes de que diera tiempo a guardar silencio. A decir verdad,
tengo muchas objeciones. Desde ahora les informo que buscaré otros abogados para que impugnen el testamento. No piensen que pueden robarme lo que me he ganado aguantando a un viejo durante más de 10 años. Ni crean que vaya a permitir que me quiten lo que me pertenece. Me lo he ganado. El señor Garrison III cogió el sobre lacrado de la esquina del escritorio, se lo entregó al señor Garrison I, y esta a su vez al albacea. La expresión del marqués de Surrey no sufrió ningún cambio. Todos lo observaban mientras leía el contenido de la carta durante 5 largos minutos. Cuando terminó se la entregó al abogado. Este empezó a leer. La suerte hace que el prudente sea osado y convierte en temerario al estúpido. Mi matrimonio con Elizabeth podría haber sido declarado nulo porque nunca fue consumado, no conmigo. Aún así, y a pesar de que permití todas y cada una de tus aventuras amorosas, me negaste la posibilidad de tener hijos. La primera vez que te quitaste un niño, a los 2 meses de nuestra boda, entendí que lo hicieras. Tenías 18 años y recién casada con un hombre que a pesar de todos tus intentos no se acostó contigo, y «Basta», pidió Elizabeth interrumpiendo la lectura de la carta. «Milady, al presentar su objeción tenemos obligación de leer el contenido de esta carta, que será acompañada a los tribunales en el caso de que usted decida impugnar el testamento. Retiro mi objeción. Me temo que ya no es posible». Lady Elizabeth se levantó y mirando a cada uno de los hombres con absoluto desprecio abandonó la sala. «No voy a quedarme aquí, viendo cómo soy insultada y humillada en mi propia casa. Pueden terminar esta farsa sin mí». Se miraron entre sí, y los Garrison iniciaron una de sus conversaciones imposibles. El albacea debe, no sin el interesado. Además el acuerdo puede ser. Seguramente. Para eso están los testigos. Señores, pidió el marqués. ¿Podríamos continuar? Como albacea debe decidir si terminamos de leer la carta, aunque la condesa viuda ya no esté presente, o si prefiere hacerlo en privado, y actuar en consecuencia con lo estipulado por el marqués. Terminaremos con el legado de Lady Elizabeth en privado. Padre, no seas aguafiestas, protestó Charles con mirada traviesa. Yo creo que el conde pretendía desenmascarar a su esposa, y debe hacerse. Además la curiosidad me mata. El marqués miró a los Garrison que se encogieron de hombros a la vez, y después a Edmund. Esta sintió. A pesar de su aparente serenidad, la mención de un embarazo de Elizabeth le había conmocionado como un puñetazo en el estómago. Ya no sentía amor por ella, pero su vida estaba plagada de recuerdos y experiencias compartidas, y a su pesar, le seguían afectando. No pudo evitar preguntarse si era tan estúpido como se sentía. En aquel momento de su vida, cuando lo que sentía por su esposa era algo absolutamente desproporcionado al compararlo con los sentimientos que había sentido por Elizabeth en el pasado, era incapaz de comprender cómo podía haber estado tan engañado con su amante, pero lo cierto es que nunca habían convivido más allá de las pocas noches en que se limitaban a hacer el amor, y conversar frívolamente en las fiestas donde coincidían. Entendió que no conocía a Elizabeth. Él la había inventado para satisfacer sus necesidades. El señor Garrison que respeó para llamar la atención de todos, y continuó con la lectura de la carta. Cuando me enteré, te pedí que no volvieras a hacer algo así, y que cualquier hijo engendrado por mi esposa sería hijo mío. Pero hubo 2 abortos más el año siguiente, todos ellos por tu mano. Te entregué mi nombre, mis riquezas y una gran libertad a cambio de la posibilidad de que me dieras un hijo de otro. Tomaste todo y no diste nada. Esa es tu naturaleza. Para el caso de que el testamento fuera impugnado, los contratos matrimoniales quedarían sin efecto por conducta adúltera y escandalosa, iniciándose por tanto un procedimiento que impediría impugnar el testamento. Hasta que ambos pleitos no hayan quedado resueltos, se te entregarán las 2.000 libras correspondientes a la dote recibida. Seguramente nos encontremos de nuevo antes de que los tribunales hayan decidido la cuestión. Así que esperaré paciente el volver a verte. Hablaré con ella antes de que intente siquiera impugnar el testamento, dijo el marqués. Como albacea considero que, si no se impugna ante los tribunales el legado, reciba lo estipulado en el contrato matrimonial. Ninguno parecía estar de acuerdo con él, pero comprendieron que el marqués preferiría mantener el nombre de su amigo fuera del escándalo. Lord Peter Horton, dijo el primer Garrison elevando 2 notas el tono de voz para recuperar la atención de los presentes. Debido a que en el Parlamento existe un expediente para que le sea concedido un título nobiliario, y no teniendo herederos ni cercanos ni lejanos, es mi voluntad y mi orgullo que el condado le pase a pertenecer, junto con todo su patrimonio. El resto de las propiedades no adscritas al título deben utilizarse para pagar los gastos del mismo, y seguramente la única condición que se deba cumplir, aparte de pagar una fortuna a la corona, sea el cambio de nombre. Este testamento en lo referido a la sucesión nobiliaria está unido al expediente. Y si están leyendo esto, quiere decir que estamos avanzando hacia la resolución del expediente. Esta vez el silencio no fue esperando una objeción. Los Garrison complacidos observaban la conmoción. Es tiempo de decir. Mejor esperar a estar seguros. ¿No sería conveniente? ¿Tienen algo más que añadir?, preguntó el marqués a los Garrison. Nos tomamos la libertad de promover el expediente del título apenas tuvimos conocimiento de la muerte del conde, dijo el primer Garrison. De hecho, añadió el segundo,
Es muy posible que dentro de 3 meses sea Lord Peter Manning, conde de Oakham. Peter estaba demasiado aturdido para mostrar alegría o preocupación. Fue su hermano cuando le palmeó la espalda quien le despabiló del desconcierto que le había provocado la noticia. Le entregaré las joyas, dijo Garrison segundo al vizconde. Se levantó y seguido de sus primos y el marqués se dirigieron al estudio. Encontraron ahí a la viuda. El despacho estaba terriblemente revuelto. El cuadro que ocultaba la caja fuerte se encontraba apoyado en el suelo. No se llevarán nada de esta casa. Estaba alterada rozando la histeria. Vete a tu habitación. Mañana hablaremos de lo que te conviene, le dijo el marqués autoritario. Por un momento parecía que ella iba a negarse, o a montar una escena, pero se marchó arrastrando los pies. Vestida de negro, con el rostro lleno de lágrimas y desesperación, había conseguido parecer, al fin, una viuda doliente. Hubieran sentido lástima por ella de no saber que aquel dolor era causado por su propio egoísmo. Finalmente abrieron la caja fuerte con la llave que tenía el tercer Garrison, y sacaron las joyas que le correspondían al vizconde. ¿Por qué le dejó las joyas a mi sobrino?, preguntó el marqués, mientras examinaban que estuvieran todas las piezas en los estuches. Los abogados se miraron y después de asentir con la cabeza, Garrison primero tomó la palabra. Pienso que el conde ha querido compensar al vizconde por los hijos que Lady Elizabeth perdió, y al mismo tiempo castigarle. Creo que eso es, dijo el segundo. Seguro, afirmó rotundo el tercero. Cuando Elizabeth salió del estudio estaba bastante desesperada y humillada. Su doncella la esperaba en la habitación, con una pregunta en su cara. ¿Te quedas?, dijo la condesa. Ahora es cuando más voy a necesitarte. La señorita Davidson sonrió como un gato ante un plato de nata, y empezó a ayudarla a desvestirse. Debe descansar, milady. Ha sido un día difícil para usted. No puedo descansar. Tengo que buscar una solución. De repente se dio cuenta de lo fácil que le resultaría retener la herencia, al menos por el momento. Se sentó en el escritorio y escribió unas líneas, cerró el papel y se lo entregó a su doncella. Debes entregar esta nota a quien tú ya sabes. Dile que estoy desesperada, que le espero donde siempre. Si no me ayuda, él qué hará conmigo. Cuando regreses prepara el equipaje. Capítulo 29. Londres. Junio de 1805. La llegada de Virgil Redcliffe a la casa del conde de Carrick en Londres reunió a todos los que estaban implicados en la red de Surrey y de Stirling, incluyendo a Rose y exceptuando a Charles, que se había marchado a la propiedad recientemente heredada. Supuso que Oakham no solo le había entregado un futuro sino también un lugar donde podría permanecer escondido mientras las sospechas del triple asesinato recaían directamente sobre él. Nadie, a excepción de la viuda de Oakham y su propia familia, conocía la existencia del legado. Fue Peter quien consiguió liberarme, explicó Virgil a todos, quienes se volvieron directamente hacia el futuro conde de Oakham. Rose miró a su hermano y supo que estaba mintiendo en algo. Un ligero titubeo en la voz y la punta de las orejas enrojecidas. Se apuntó mentalmente a hablar con él, para que le contara qué era lo que había pasado en realidad durante su cautiverio. En realidad nunca estuvo realmente en manos de los franceses, pero había que desmantelar la red de Prometeo, aunque me parece que hemos dejado de varios cabos sueltos. ¿Perseo?, preguntó Lord Stirling. No es importante. Me parece que Polifemo puede ser bastante más peligroso. Yo pienso que puede llegar a serlo, intervino tímidamente Rose. Polifemo es un agente francés que tiene una misión que realizar: descubrir a Redouce, lo que como todos sabemos es difícil de conseguir, espero. Sin embargo, Perseo puede proporcionar al enemigo información que puede poner en un serio problema a la corona. Sabemos que trabaja con otros agentes que son desconocidos, tanto para los franceses como para nosotros. Cualquiera puede estar trabajando para Perseo, alguien de quien ni siquiera podríamos sospechar. ¿Por qué lo crees?, preguntó Virgil con naturalidad, mientras que, al resto de los hombres, les recorría la incomodidad de tratar ese tipo de asuntos con una mujer, por muy buena codificadora que hubiera resultado ser. Todos los mensajes de los franceses se refieren a movimientos de barcos de la Armada, y la misión de Perseo es conseguir la información sobre la posición de nuestros barcos. Es evidente que se prepara una ofensiva por mar. Trabaja al menos con un militar que es quien le está proporcionando todos estos datos. Con la muerte de Prometeo tratará de contactar con Polifemo. No directamente, claro. Aquí es donde yo veo el problema. Si llegan a cualquiera de nosotros, yo estaré en manos de Perseo y por tanto de Polifemo. Lo sabemos, dijo Lord Stirling sin poder evitar darle a su tono un cierto aire condescendiente. Pretenden desviar nuestra atención a los intereses británicos en la Martinica para sortear el bloqueo británico. Pero ya estamos trabajando en... Se sintió ridículo dando explicaciones a una dama. El asunto ya está resuelto. Pienso que es algo más que eso. Si se llevan barcos de nuestra armada hacia América, no solo consiguen evitar el bloqueo, sino que consiguen una vía de entrada a nuestro país. Tenemos demasiadas costas para poder prevenir cualquier tipo de invasión, máxime cuando la mayoría de nuestros regimientos están luchando en el continente. Eso nunca va a pasar, dijo Stirling rotundo. Los franceses no podrían ganar en suelo inglés. Tiene sentido, reflexionó Virgil. No es descabellado en absoluto, apoyó Peter. Pueden tener sus barcos preparados para que en cuanto dejen una vía de entrada,
empezar a tomar posiciones en la costa, lo que nos dejaría incomunicados del resto del continente. Algo inteligente. ¿Qué te ha llevado a esa suposición? Todos los mensajes que se han interceptado a los franceses, hablan de actividad de sus barcos, y siempre hacen mención de los movimientos de los regimientos enemigos por tierra. Pero también están pasando información sobre las costas inglesas, así como los destacamentos que se encuentran cerca. Infantería, corrigió Lord Stirling. Lord Edmund, que se había quedado con la boca abierta, admirando a su esposa, lanzó una mirada de advertencia al Lord del Alto Almirantazgo. Este no quiso darse por aludido. Bueno, ¿qué sentido tiene que la infantería, varios regimientos, tengan órdenes de estar preparados en la costa del norte de España, cuando nuestros barcos posiblemente se encuentren en Jamaica? Preguntó Rose a Lord Stirling. Este se removió incómodo en su silla. Ellos no pueden saber dónde estarán nuestros barcos, dijo un impaciente a Lord Stirling. Ya he dicho que hemos tomado medidas de seguridad para que no ocurra. Rose se mantuvo en silencio. Su hermano Virgil le guiñó un ojo y se encogió de hombros. Ella no estaba contenta. Durante muchos años, cuando las opiniones de Redouce eran transmitidas a través de su padre o de su hermano, nunca fueron de cuestionadas. Mucho se temía que la corona iba a resultarle caro, que la codificadora fuese una mujer. Creo que sería conveniente tener alguna gente en la costa española, señaló Peter. Podríamos comprobar cuáles son las intenciones de los franceses que esperan ahí. Y trasladarse al sur para dar apoyo al resto de los contingentes. O bien, están esperando para embarcar rumbo a Inglaterra. Desde luego será conveniente, pero para avisar a nuestras tropas de los movimientos franceses, no para desmantelar una operación que no va a producirse. ¿Quieres encargarte? Peter asintió. Repito, hemos tomado medidas para que eso no ocurra. Me gustaría acompañarte, si no te importa, pidió Virgil. No te molestes, amigo mío, pero no durarías ni 2 días en el campo del enemigo. Eres demasiado transparente. ¿Qué hay de Perseo? ¿Se tratará de capturarlo?, se atrevió a preguntar Rose. Deja ese asunto en nuestras manos, dijo el marqués sin ocultar que la interferencia de Rose le parecía inoportuna. La miró como si fuera una niña que fuera a recibir una reconvención en cuanto se fueran las visitas. Si me disculpan, dijo Rose dirigiéndose a todos, pero sin mirar a nadie. Rose abandonó la reunión con toda la dignidad que pudo reunir. Tenía los ojos aguados, aunque fue capaz de contener las lágrimas. Se prometió que no asistiría a más reuniones. Habían hecho que se sintiera como una niña pequeña y molesta. Si no fuera por los intereses que estaban en juego, habría decidido dejar de codificar y decodificar para ellos, pero esta era una decisión que no podía permitirse. Puede que ustedes la vean como una mujer, demasiado frágil para involucrarse en los asuntos de Estado. Quizá la consideren vulnerable por ser mujer y estar embarazada, dijo el señor Redcliffe. Pero les aseguro que hasta la fecha nunca ha errado en un juicio. Y si ustedes no tuvieran tantos prejuicios respecto a ella, se darían cuenta que Rose es Redouce y que, durante los últimos años, cuando Redouce sacaba una conclusión todos la daban por buena. ¿Qué ha cambiado ahora? ¿Que la inteligencia está dentro de una mujer en lugar de un hombre? Mi hermana es de los 3, se refería claramente a él y a su padre. Una de las mentes más brillantes que puedan conocer. Debo advertirles que puede llegar a ser muy testaruda, por lo que, si no quieren perder a su mejor codificador y analista, tendrán que plantearse cambiar su actitud con ella. Rose es mi esposa, exclamó Edmund uniéndose al bando de su esposa. Solo por eso merece ser escuchada con toda atención y respeto. El señor Redcliffe y Virgil miraron a Edmund como si se hubiera vuelto loco. ¿Debería ser escuchada por ser su esposa? No por ser Redouce. Es evidente que es una mujer especial, y con muchas virtudes. No me cabe duda, se defendió Lord Stirling. Pero la guerra no es un tema que me resulte cómodo tratar con una mujer. Puede que sepa mucho de códigos, pero no de estrategia militar. No creo que deba ir más allá de lo que se le encomiende. Lady Rose que se dedica a sus códigos, y nosotros a la guerra. Pues tenemos un problema, dijo Edmund serio. Si mi esposa no puede manifestar libremente su opinión, cuando lo ha estado haciendo, con acierto, por lo que me consta, no debemos permitir tampoco que ponga su vida en peligro. Así que tendrán que buscar otro Redouce. Eso es distinto, intervino el conde claramente del lado de Stirling en ese asunto. A veces decidimos sobre la vida o la muerte de otras personas. ¿Crees que ella tiene estómago para aguantar algo así? No es estúpida y estamos en guerra. Claro que asume que morirá gente a causa de las decisiones que tomemos, intervino Virgil, pero sin su ayuda, habría muchos más muertos de este lado. Le pediré disculpas si ustedes consideran que he sido grosero con la dama, dijo Stirling, pero la idea de una invasión es ridícula. ¿Qué posibilidades existen de que ganen a nuestra armada? Si nuestra armada no está donde debe estar, la posibilidad de una invasión no es tan descabellada, señaló Peter. ¿Tú qué opinas?, pidió ayuda al conde. No soy partidario de curar heridas inexistentes, pero nada perdemos con mantenernos alerta. Con aquella frase que no significaba nada realmente, se terminó la reunión. Edmund subió a ver a su esposa en cuanto terminó la reunión. Rose estaba sentada en la silla del escritorio, aprovechando la luz de la ventana, y de un pequeño quinqué para iluminar su cuaderno negro. Él miró cómo la luz de la ventana jugaba con su pelo. Ella se volvió a mirar,
Estaba concentrada y eso se veía en su gesto. Él sonrió y ella se despabiló por completo. ¿Ha terminado la reunión?, preguntó Rosie sonriendo a Edmund con ternura. Quiero que me cuentes por qué consideras a Perseo tan peligroso. Es solamente un enlace entre agentes, alguien que compra y vende información por dinero. Con la muerte de Prometeo, ya no tiene más enlaces. Ella miró confundida a Edmund y empezó a reflexionar sobre el asunto. Le indicó que se acercara y él se sentó al borde de la cama, quedando frente a ella. Perseo es quien facilita información sutil. Durante un momento parecía estar buscando las palabras, lo que significa que tiene contactos en la aristocracia, pero también en los bajos fondos. Es capaz de contratar un matón, tanto como de saber cuál es la distribución de una mansión en Mayfair, lo que significa que muchas personas que pasan desapercibidas están a su servicio. ¿Cómo puedes descubrirlas? ¿Cómo saber si no tiene alguno de sus agentes trabajando en esta casa o en cualquier otra que esconda algún secreto importante? Entiendo lo que quieres decir, contestó Edmund pensativo. Voy a pensar en el asunto. ¿Podrías pedirle ayuda a tu primo Charles? Edmund la miró como si la viera por primera vez. Hizo un aspaviento exagerado como si le hubiera dado un puñetazo. Después sonrió abiertamente. Mi primo Charles. Lord Charles Horton. Creo que él podría. Las carcajadas de Edmund confundieron a Rose. Después fueron sus besos risueños que pasaron a ser ansiosos, hambrientos. Después, ninguno de los dos volvió a pensar en Charles.